Buenas noches, queridos hermanos, y a todos los que nos siguen en esta secuencia de estudios sobre el Evangelio de Juan. El día de hoy nos toca estudiar la última parte de Juan capítulo 12, que es básicamente el final del ministerio de Jesús en la tierra. Capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 es el relato de la última cena que tuvieron con los discípulos. Y capítulo 18, 19, 20 y 21 es ya la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el día de hoy nos toca estudiar desde el capítulo 12, de los versículos 37 al 43, del 36 al 43 primeramente, y luego estudiaremos hasta el versículo 50, si el tiempo lo permite. Permítanme empezar con una oración para que el Señor dirija el estudio en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Queremos dejar que tu palabra hable por sí sola y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Oh Padre, ten misericordia de nosotros y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a leer dos versículos. Juan, capítulo 12, versículos 36 y 37. Dice este pasaje: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Vamos a repetir el versículo 37. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hemos dicho anteriormente que el creer no es algo extraño al ser humano. No es que creer sea algo difícil. El creer es parte de la naturaleza humana. Todos estamos ejerciendo todo el tiempo diferentes formas de fe. Es decir, todos creemos como parte de nuestra vida cotidiana. Cuando tú te levantas, te sientas en una silla, te sientas con confianza. ¿Por qué? Porque crees que la silla va a soportar tu peso. No crees que le hayan serruchado las patas y que las patas estén listas para romperse. Tampoco crees que te han puesto veneno en el café y te lo tomas porque tienes fe en que no lo han envenenado. Y cuando tomas el bus o tomas el tren, crees que va por la ruta de toda la vida. ¿Por qué? Porque ejerces la fe continuamente. La fe es algo intrínseco al ser humano. Creemos todo el tiempo. Yo lo he dicho antes, hasta los ateos creen que Dios no existe. Ellos ejercen una fe, una seguridad en la inexistencia de Dios. Entonces, los ateos creen, solamente que creen que Dios no existe. Entonces, el creer es parte de la naturaleza humana. Todos estamos creyendo todo el tiempo. Nadie duda de que su madre es su madre. Perdón. Todos creemos que nuestra madre es nuestra madre, aunque no la vimos al nacer. Aunque no podemos reconocerla al nacer, creemos que es nuestra madre. En conclusión, el creer es parte de la naturaleza humana. Es como respirar. Puedes creer en una filosofía, puedes creer en un partido político, puedes creer en una tendencia religiosa. Siempre estamos creyendo, ¿no es cierto? Ahora, el problema no es si creemos o no creemos. El problema es en qué
creemos. Porque si creemos lo absurdo, seguimos creyendo, pero nuestra fe no nos va a salvar. Muchas veces la gente dice, no importa, lo importante es creer. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si tú estuvieras delante de un tiroteo, si hubiera delante de ti una persona con un rifle y está matando a todos los transeúntes, y tú ejerces tu fe y dices, yo creo que detrás de esos arbustos me voy a proteger de las balas, y el hombre dispara sobre el arbusto, las balas te van a dar y te van a causar heridas. ¿Por qué? Porque tu fe no es suficiente. Tu fe tiene que ser puesta en lo correcto para que sea efectiva. No se trata de tener fe. La fe es como respirar. El problema está en qué respiras. Si respiras aire puro o si respiras veneno. Entonces tú tienes que elegir en qué creer. Y durante nuestras vidas vamos a ejercer ese derecho de creer o no creer. Creer o no creer. Y aquí hay un punto interesante. Unos años atrás, mi hijo estaba estudiando en el colegio cantonal. Acá en Suiza se utiliza el cantón como una expresión, por ejemplo, en el Perú se llaman los departamentos o las regiones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en España, Madrid, Barcelona, pues acá en Suiza se utiliza el término de cantones. Mi hijo iba al colegio cantonal antes de entrar a la universidad. Y entonces entraron a una clase. Y algunos muchachos comenzaron a hablar acerca de extraterrestres. Y la conversación estaba entretenida. Todo el mundo contaba alguna historia de extraterrestres y todo el mundo estaba entusiasmado. Y luego comenzaron a hablar de historias de fantasmas. Y todo el mundo contaba historias de fantasmas y todo el mundo estaba entusiasmado con la historia. Y de repente mi hijo dijo que él prefería hablar de cosas concretas, como hablar de la Biblia. Y todo el mundo se empezó a burlar, porque nadie quería creer en la Biblia. Y esto es interesante. Creemos las cosas más absurdas, pero somos muy difíciles para creer en la enseñanza de la palabra de Dios. El diablo se ha preocupado de sembrar en nuestra sociedad tantas dudas sobre la palabra de Dios porque a él le interesa que la gente no crea en la palabra de Dios. Es así que hoy en día muy poca gente se atreve a decir yo creo en la palabra de Dios. Y en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, se habla de estas personas, de estos incrédulos. Miren el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto es interesante porque los personajes que están en este momento delante de Jesús son los judíos. Los judíos han visto a Jesús hacer milagros impresionantes. Han visto cómo hizo caminar a un paralítico que hace años estaba tirado en el piso. Han visto cómo le dio la vista a un hombre ciego de nacimiento. Han visto cómo Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y dio de comer a muchas más de 5,000 personas. Han visto cómo Jesús caminó sobre el agua. Han visto un montón de milagros y el milagro más potente cuando resucitó a Lázaro. Y ninguna de esas señales fueron suficientes para que ellos creyeran. ¿Por qué? ¿Acaso es tan difícil creer? No, no. Lo que es difícil es creer en Jesucristo, porque sabes que Jesucristo te demanda tu vida, tu corazón. La gente quiere creer cualquier cosa, pero que no lo involucren, que no le impongan ningún tipo de norma ni enseñanza. Entonces la gente quiere sentirse libre de creer, aunque sean tonterías, pero no quieren creer en la palabra de Dios, no quieren creer en Jesucristo, porque eso implicaría un compromiso de parte de su corazón. Esta gente que estaba junto a Jesús, dice el texto, a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
Uno podría decir, es absurdo, es ridículo, pero no, es exactamente igual hoy en día. Tú puedes hablar de la palabra de Dios, tú puedes enseñarle a la gente lo que la Biblia dice, y la gente cuando se vea confrontada, inmediatamente te va a inventar algún cuento. Y te va a decir, no, la Biblia fue escrita en el siglo XV, que Jesucristo no existió, que Jesucristo no resucitó, y los más de 500 testigos que lo vieron resucitado, pura mentira, todo es un cuento, van a negar, van a tapar el sol con un dedo. Cuando hablamos de que estas personas habían visto tantas señales y que aún así no creían en él, se está hablando de gente incrédula. Incrédulos son aquellos que no pueden creer en Jesucristo. Pueden creer cualquier cosa, pero no están dispuestos a creer en Jesucristo. Y hace un tiempo atrás escuché a un líder de una de las iglesias más grandes en el mundo decir lo siguiente: no importa si eres ateo, no importa si eres incrédulo, porque Dios lo que ve es tu corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, para Él es suficiente. Si tú eres bondadoso, si tú eres una persona que ayuda a los necesitados, a Dios no le interesa si crees o no crees en Él. Eso dijeron. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Acaso el incrédulo no está ofendiendo a Dios? A ver, si Jesucristo te dice, esta es mi palabra, y el incrédulo dice, no creo que tu palabra sea verdad, ¿acaso no le está insultando? ¿No le está diciendo mentiroso? Si Dios dice, yo soy el creador del cielo y de la tierra, y una persona dice, yo no creo que Dios sea creador de nada, yo creo que descendemos del mono, del gusano, del lagarto, ¿acaso no estamos diciéndole mentiroso a Dios? Cuando nosotros somos incrédulos, en realidad estamos diciendo, yo no confío en Dios, Dios es un mentiroso, Dios no existe, todo es una patraña, estamos insultándolo. La Biblia menciona a los incrédulos. Así que cuidado, cuando este líder religioso dijo que no importaba si tú creías o no, que igual entrabas al cielo, vamos a ver algunos versículos bíblicos para ver si esto es verdad. Primeramente vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58 nos dice que la incredulidad bloquea el accionar del Espíritu Santo. En Mateo 13, 58 Jesús dice, y no hizo allí muchos milagros, Jesús, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tomen nota de esta frase. La incredulidad bloquea el accionar del Espíritu Santo, porque la incredulidad le está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, versículo Mateo 13:58, no hizo allí Jesús muchos milagros a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Mateo 17, versículos 14 al 18, hay una historia. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, medio loco. Padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, es decir, o se quema o se ahoga. Y miren la última frase, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué es lo que bloqueó el poder de Dios? Fue la incredulidad. Jesús dice, hay generación incrédula y perversa. Le está diciendo esto a sus discípulos, que no habían podido sacar al espíritu de ese muchacho que estaba poseído. Entonces, la primera enseñanza que tenemos es que la incredulidad bloquea el accionar del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿quién es el más interesado en nuestra incredulidad? ¿Quién es el que está más interesado en que hayan incrédulos, gente que no tenga capacidad de creer? El diablo mismo. Escrito está en la palabra, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que cuando yo estoy frente a un incrédulo, en esta sociedad actual se aplaude el ateísmo, como si el ateísmo fuera una corona, como que hemos creado el concepto de que el incrédulo, el ateo, el que no cree, es una persona mucho más inteligente que los demás, mucho más estudioso, mucho más capacitado. Y según la Biblia y Dios mismo dice que no es así. Es alguien quien el diablo, el Dios de este siglo, le ha cegado el entendimiento. Le ha cegado, está ciego del entendimiento, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el objetivo, que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y la incredulidad puede darse por diferentes factores. Por ejemplo, la Biblia dice que hay incredulidad por dureza del corazón. En Marcos 16:14 se nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué interesante. Hay personas que son incrédulas porque tienen el corazón duro. Algunas veces se dice que es corazón de piedra. Otro texto bíblico nos dice que hay incredulidad, pero por ignorancia. En Primera de Timoteo, Pablo escribe sobre sí mismo y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hay personas que son incrédulas, que no pueden creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen o dureza de corazón o tienen ignorancia. Por ignorancia también las personas pueden ser incrédulas. La Biblia menciona que por el alma corrompida que le gusta el pecado es una tercera razón de incredulidad. Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos. Noten esa frase, los corrompidos e incrédulos, y relacionan corrompidos con incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia
están corrompidas. O sea, incredulidad porque hay pecado en mi vida. Y el pecado en mi vida me impide creer. Porque el pecado el pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado. Ese es el proceso. El pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado. Pero no pueden convivir los dos juntos. Y en este caso, un alma corrompida, un alma que le gusta el pecado, generalmente expresa su incredulidad porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Y un cuarto caso es por desobediencia. Es decir, cuando quiero abiertamente desobedecer la palabra, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, no entraron por desobediencia, no entraron por incredulidad. En este caso, la incredulidad era un resultado de su desobediencia. En conclusión, hemos visto 4 cosas. La incredulidad puede ser por la dureza del corazón, por ignorancia, por tener un alma corrompida o por desobediencia. Y cuando vemos estas 4 características, preguntamos, ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, si hay dureza de corazón, lo que necesitamos es un nuevo corazón, ¿no? Y la Biblia dice, en Ezequiel 11, 19 al 20, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es decir, si el corazón duro es un motivo de incredulidad, una razón de incredulidad, pues habrá que orar para que Dios cambie el corazón de esas personas, para que dejen de ser incrédulos y se conviertan en creyentes. Porque el Señor cambia corazones. El Señor tiene el poder para cambiar los corazones. Cuando el Señor toca el corazón de alguien, cuando el Señor agarra a una persona, le transforma el corazón. No importa cuán malvado sea su corazón. Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de la gente. En segundo lugar, por ignorancia. Hay incredulidad por ignorancia. Entonces, habrá que instruirse en la palabra o habrá que instruir a los oyentes en la palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra, siguiendo el Salmo 119, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando leemos la parábola del sembrador, dice ahí la enseñanza de Jesús que el sembrador salió a sembrar la semilla y dice que la semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, la gente va saliendo de su ignorancia. Por eso es que, por ejemplo, cuando llega la palabra de Dios a lugares donde la palabra no es conocida, llega la luz, se le abre el entendimiento, se le abren los ojos. Si hay algo que tenemos que hacer, nosotros es sembrar la palabra de Dios en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos y dejar que la palabra de Dios alumbre, porque la palabra de Dios saca de la ignorancia. Y si hay personas que son incrédulas por ignorancia, al escuchar la palabra de Dios, salen de esa ignorancia y tienen la posibilidad de creer. Nos toca sembrar la palabra de Dios. Segundo. Tercero, si hay personas que están en incredulidad por sus pecados, porque les gusta el pecado, tenemos que predicar que el Evangelio es salvación, perdón de pecados, porque si no se arrepienten, recibirán condenación. El texto lo dijo Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 5. Dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Esta enseñanza es fuerte. Jesús está hablando con los fariseos y les dice, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Si no os arrepentís, sean ustedes, sea cualquiera, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque todos llevarán la carga de su pecado. Hay que decirle a las personas, hay que confrontar a las personas con su pecado, y la gente debe saber que por su pecado se va a condenar, y que Jesucristo vino a traer salvación. Hoy en día la gente ya no habla del pecado. La gente no habla del pecado porque no quieren ofender a la gente. En muchas iglesias ni se toca el tema del pecado, porque dicen, no, la gente viene a escuchar un texto bíblico y un mensaje que los motive. Nadie quiere sentirse pecador. Es como que tú recibes en tu iglesia a gente que está con cáncer o gente que se está contaminando con el virus, con el coronavirus, y no les dices nada para no ofenderlos. No es así. Tenemos que confrontar a la gente con su pecado para que la gente busque la salvación en Dios. Si la gente no se arrepiente, todos pereceréis igualmente. Entonces hay gente en incredulidad porque vive en pecado. Hay que confrontar a la gente con su pecado, para que la gente sepa que tiene que venir a Cristo, a encontrar en Cristo el perdón de sus pecados, que es la única alternativa y esperanza que tienen. Y por último hemos dicho por obediencia, por desobediencia. Hay incredulidad por desobediencia. La desobediencia está muy vinculada a la incredulidad. Les explico por qué. Si yo no creo en la palabra de Dios, si yo no creo en el juicio de Dios, si yo no creo en la santidad de Dios, entonces ¿por qué voy a obedecer a la palabra, a los mandatos y a la enseñanza divina? Si yo no creo, incredulidad termina siempre en desobediencia. Si yo no creo en la palabra, en los mandamientos, en la enseñanza, en el juicio de Dios, entonces ¿por qué habría que obedecer a la palabra? Entonces, un proceso simple, la desobediencia como resultado de la incredulidad. Por eso la palabra de Dios dice que cuando uno llega a Cristo, tienes que hacer un compromiso de obediencia al Señor, a su palabra, a sus mandamientos, a su enseñanza. No basta que una persona venga y levante la mano y diga, Señor, yo quiero recibir a Cristo, como en algunas iglesias hacemos. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? ¿Quiénes quieren irse al cielo? Yo quiero irme al cielo. ¿Quiénes no quieren irse al cielo? Nadie levanta la mano. Todos quieren irse al cielo. Entonces, esa no es la manera de compartir el Evangelio. La manera de compartir el Evangelio es, ¿quieres entregarte al Señor y ser perdonado de tus pecados? Sí. Pues bien, tienes que hacer un compromiso con el Señor, de obedecer al Señor, de obedecer a su palabra, de obedecer a sus mandamientos y obedecer a sus enseñanzas. Si no hay obediencia, tampoco hay salvación. Ahora, no es que por obedecer me salvo, no estoy diciendo eso. Yo me salvo solo por la gracia de Jesucristo. Yo solamente soy salvo por la gracia y por la obra de Cristo en la cruz. Pero, cuando yo soy salvo de verdad, la obediencia es el resultado natural. Pasaje de Josué, capítulo 24, versículo 22 al 24. Dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Si tú que me estás escuchando te consideras un auténtico hijo de Dios, estas frases que acabamos de leer en el libro de Josué son parte de tu corazón. Tú puedes decir estas frases
con plena libertad, sin restricción alguna. Vamos a repetir, y quiero que te preguntes a ti mismo, ¿eres capaz de decir estas frases? Para evaluar tu propia vida, ¿eres capaz? Dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. Entonces Josué dijo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Inclina tu corazón ante Jehová Dios. Inclina tu corazón ante Jehová Dios. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Espero que esta oración sea tu oración. Sigamos hablando de la incredulidad para que vean ustedes que tiene efectos realmente espirituales y graves. Repito, en algunas iglesias se está hablando como que no importa si eres ateo o no, igualito se te va a perdonar porque Dios es bueno. Pero la Biblia no dice eso. Mire este pasaje. La incredulidad te aleja de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Malo, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para la Biblia, un corazón incrédulo no es un corazón ni sabio, ni inteligente, ni científico, ni evolucionado, ni progresista. Para la palabra de Dios, un corazón incrédulo es un corazón malo que te aparta de Dios. ¿Qué pasará con los incrédulos? Si la incredulidad no es nada grave, entonces este texto de Apocalipsis sería un absurdo. Pero en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué fuerte, pero qué fuerte texto acabamos de leer. Dentro de la lista de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras, están los incrédulos. Dentro de esa lista están los incrédulos. Ahora, ¿cómo entonces pueden algunas personas decir que la incredulidad no es ningún problema? Claro que es un problema, porque te aleja de Dios, porque estás diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y cómo hago? Si yo creo en el Señor, pero yo quiero seguir creyendo y yo no quiero ser un incrédulo. Nunca quiero caer en este hoyo de incredulidad. Hay 3 consejos. Pídele a Dios, porque la fe viene de Dios. En Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta es una frase que es muy, muy preciosa, hermanos, porque la fe activa el poder de Dios. Recuerden ustedes aquella mujer que tenía un flujo de sangre
es decir, que tenía una hemorragia permanente durante 12 años de su vida, había sufrido de hemorragia. Esta mujer no solamente debe haber sufrido de hemorragia, sino también debe estar al borde de la leucemia por la baja de hierro, ¿no? Entonces esta mujer estaba al borde de la muerte. Y esta mujer decide acercarse a Jesús y dicen, si solamente tocare su manto, si solamente tocare su manto, seré sana. Y esta mujer se acerca y toca el manto del Señor y es sana. ¿Y por qué entonces necesitamos creer? Porque la fe activa el poder de Dios. Entonces este hombre agarra y dice, Señor, creo, pero me falta. Creo, pero necesito un poco más. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cada mañana al levantarnos debemos decir lo mismo. Señor, yo no soy un incrédulo. Yo creo en ti, pero todavía me falta. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Otra cosa importante para aumentar la fe es la palabra de Dios. Recuerden ese texto muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe va creciendo en la medida que vamos escuchando la palabra de Dios. Debemos darle a la palabra de Dios un lugar de prioridad en mi vida. Muchas personas le dan a la palabra de Dios un lugar secundario, eventual, esporádico, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay tiempo, si puedo, si me alcanza. Y hermanos, esto refleja el tipo de fe que vas a construir en tu propia vida. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que dale a la palabra de Dios un lugar de prioridad en tu vida. Levántate cada mañana y pídele a Dios, ayuda a mi incredulidad. Pero al mismo tiempo, abre tu Biblia y empieza a leerla, porque en esa medida el Señor va a usar su palabra para hacer crecer tu fe. ¿De acuerdo? Y otra cosa más, a veces vienen épocas de duda, difíciles. A veces estamos buscando a Dios, orando, y a veces parece como que el Señor no responde, no contesta, y entonces nosotros nos volvemos un poco frustrados y dudamos. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. ¿Qué cosa pasó con Abraham? Abraham era un hombre de Dios, un hombre de fe. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham y Sara, su esposa, no tenían hijos. En cierto momento ellos obedecen el mandato de Dios y Abraham le dice a Dios, yo no tengo quien me herede, no tengo un heredero. Entonces Dios le promete un heredero. Pero, hay un problema. ¿Cuál? Abraham tiene 90 años. Sara tenía 80 años en ese momento. Y entonces Sara está escuchando esta promesa y Sara se ríe detrás de la carpa cuando nadie la ve y se ríe porque dice, ay, a una mujer de 80 años, ¿cómo voy a tener un hijo a estas alturas? Y Dios le dice, Sara, ¿qué pasa? ¿Te estás riendo? Ella lo niega. En realidad sí, porque ella dudó, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Dios les hizo esta promesa. Dios les hizo esta promesa, pero no se cumplió al año siguiente. Pasaron años. ¿Escucharon bien? Pasaron años hasta que la promesa se cumplió.
pasaron 16 años antes que Sara saliese embarazada. 16 años. ¿Tú sabes cuántas dudas vienen a tu cabeza en esos 16 años? ¿Sabes cuántas veces uno se detiene a pensar y decir, ¿qué pasó? ¿En realidad vi a Dios o me pareció? ¿O qué fue? ¿Fue una ilusión? ¿Fue una psicosis que tuve? Porque cuando Dios me prometió un hijo, pero hasta ahora no ha pasado nada. Y han pasado ya 5 años y no pasó nada. Y han pasado 8 años y no pasó nada. Y han pasado 10 años y empiezas a dudar de las promesas de Dios. Y entonces este texto dice que Abraham, en esos momentos, durante todos esos 16 años que tuvo que esperar antes que la promesa de Dios se cumpliera, cuando dudó, dice acá el texto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino ¿qué cosa hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No permitas que las dudas llenen tu corazón, sino fortalece tu fe, dando gloria a Dios. Cuando estés en medio de las dudas, cuando estés pensando, ¿realmente es verdad, Señor, que me vas a cuidar? ¿Realmente, Señor, me vas a proveer? ¿Realmente vas a cuidar mis problemas como los has prometido? En ese momento no dudes por incredulidad, no dudes, sino que agacha tu cabeza y dale gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Confianza. Cuando tú le das gloria a Dios y dices, Señor, yo te doy gracias por las circunstancias que estoy pasando, porque a pesar de que todo está yendo mal, sigo creyendo en ti. Estás dándole la gloria a Dios. Estás reconociendo que Dios de todas maneras cumplirá. Estás realmente glorificando el nombre de Dios. Y eso fue lo que hacía Abraham. Cuando le venían las dudas, Abraham glorificaba a Dios y le daba gloria y cantaba y alababa a Dios y le daba gracias por algo que no había ocurrido. Y de esta manera fortalecía su fe. Entonces, 3 cosas para aumentar la fe. Levántate cada mañana y dile al Señor, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Dale un lugar importante a la palabra de Dios en tu vida. Y en tercer lugar, no permitas que las dudas llenen tu corazón. Fortalece tu fe dándole gloria a Dios. Una cosa más, ¿qué debemos creer? Porque dice que es importante tener en claro qué es lo que debemos creer. Y el texto nos dice, debemos creer en Jesús, debemos creer en su palabra y debemos creer en su obra en la cruz. Debemos creer en Jesús como persona, como hijo de Dios, como el enviado, como que estuvo antes de nacer, ya estaba con el Padre y que se encarnó a través de una mujer para vivir entre nosotros. Entonces creemos en Jesús como el Hijo de Dios, el enviado, pero también creemos en su palabra, en lo que Él ha enseñado, en lo que Él ha dicho. No creemos en la palabra de Dios como mandamientos que queremos obedecer. Y en tercer lugar, creemos en su obra en la cruz, que es la que nos da salvación, la que nos rescata de nuestra situación. Porque Jesús en la cruz cargó nuestros pecados y pagó por ellos para poder darnos una oportunidad de regresar y tener contacto con el Padre. En Juan capítulo 6, versículos 67 al 69, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Jesús a los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, en esta frase, mencionó todo lo que debemos creer.
Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor. No le dijo solamente maestro, le dijo Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. Esto debemos creer. Debemos creer que la Biblia son palabras de vida eterna. Y luego dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, dice el Hijo del Dios viviente. ¿Crees que hay un Dios vivo? Hay un Dios vivo que nos está esperando. Entonces, hermanos, debemos creer en Jesús, en su palabra y en su obra en la cruz. Hemos estudiado el versículo 37 y la próxima semana vamos a continuar. Ya hemos pasado 47 minutos. Próxima semana vamos a continuar con los siguientes versículos hasta terminar el capítulo 12. Así que, hermanos, oremos a Dios. Oremos por aquellas personas que nos rodean, que vemos que todavía tienen marcas de incredulidad. Y vamos a interceder por ellos y vamos a luchar, sea por el marido, sea por la esposa, sea por algún primo o algún tío, que vemos que hay incredulidad en su corazón. Y vamos a comenzar a luchar e interceder para que Dios toque su corazón, para compartir con ellos la palabra y sacarlos de la ignorancia. Vamos a hablarles del pecado, que necesitan perdón de Dios si no se van a condenar. Y por último vamos a decirles que para salir de la incredulidad tienen que tomar una decisión de obedecer al Padre. Y de esta manera, cuando el Espíritu de Dios toque esos corazones, estos corazones van a caer rendidos a los pies de Cristo y dejarán de ser incrédulos para convertirse en creyentes. Y en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Cada mañana vamos a orar, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Vamos a darle a la palabra de Dios un lugar primordial en nuestras vidas. Importante para estudiar la palabra, ¿no es cierto? Y por último, no vamos a permitir que las dudas llenen nuestro corazón. Cuando vengan las dudas, vamos a ser como Abraham. Vamos a fortalecer nuestra fe dándole gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Permítanme orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por esta enseñanza y por tu palabra. Guía nuestro corazón para tu gloria, para servirte, como creyentes en ti, como personas que nos hemos comprometido a servirte y obedecerte. Permite que este mensaje abra nuestro corazón, Señor. Nos haga entender que la gente necesita creer en ti para salvación. Enséñanos, oh Dios, y que este mensaje llegue a otros, que puedas usarlo para que otros puedan llegar a tus pies. Lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.